Buen día, estudiante. Les saluda su profesor de química, Edgar Vázquez. Esperando que se encuentre bien. Vamos a continuar con el desarrollo de este bloque del átomo de carbono y sus propiedades, ya que el carbono es el elemento principal de los compuestos orgánicos. En clases anteriores revisamos tipo de enlace. Revisamos que el átomo de carbono puede tener un enlace simple, puede compartir con otro átomo de carbono con enlace doble o también con un enlace triple. Habíamos revisado las clases de carbono. Habíamos dicho que estas clases de carbono se forman entre la unión de un carbono con otro carbono. Y habíamos identificado 4 clases de carbono. Primarios, cuando se encuentra unido uno solo. Secundario, aquel que está unido a 2 átomos de carbono. Terciario, aquel que está unido a 3 átomos de carbono. Y cuaternario, que son aquellos que están unidos a 4 átomos de carbono. Y también habíamos revisado las clases de cadenas carbonadas, que es la misma que pueden ser simple o en una sola dirección, ramificadas o también cadenas cíclicas, dependiendo de la estructura que éstas vayan a formar. Entonces ahora tenemos la unidad número 2, título, diversas formas de representar a los compuestos orgánicos. Como destreza, establecer relaciones entre las diferentes formas de representar con fórmulas a los compuestos orgánicos. Si nosotros recordamos conocimientos anteriores, habíamos visto nomenclatura química y dentro de la nomenclatura química están las fórmulas. Una fórmula no es otra cosa que una forma de representar el número de átomos y elementos que forman un compuesto mediante una estructura. A diferencia de los compuestos inorgánicos, los compuestos orgánicos tienen diversas formas de representarlos. Entonces tenemos formas de representar a los compuestos orgánicos. Ustedes observan ahora un gráfico donde nos indica las diversas formas de representar a los compuestos orgánicos por medio de fórmulas. Estas fórmulas pueden ser moleculares, empíricas, semidesarrolladas, desarrolladas, de Lewis o también estructura o fórmulas de esqueleto. Todas estas diversas formas se presentan en los compuestos orgánicos. Veamos el primero, fórmulas moleculares. Son las fórmulas verdaderas de los compuestos químicos. Ellas nos indican la cantidad de átomos y elementos que forman un compuesto químico. Por ejemplo, tenemos butano C4H10. Es la fórmula verdadera de este compuesto. Está formada por 4 átomos de carbono y 10 de hidrógeno. Hexano C6H12. 6 átomos de carbono, 12 hidrógeno. Entonces, una fórmula molecular es una fórmula verdadera del compuesto y los subíndices indican el número de átomos de cada elemento en una molécula. Esas son las fórmulas moleculares o fórmulas verdaderas. Luego tenemos la fórmula empírica. Empíricas nos indica que es una relación entre las fórmulas moleculares. Observemos, butano C2H5. Cuando la fórmula verdadera o la fórmula molecular de butano es C4H10, aquí vemos una relación, una simplificación. Hexano, la fórmula molecular es C6H12. Si yo saco la sexta me queda 6CH2.
Eso me indica que la fórmula empírica no son otra cosa que una relación sencilla de la fórmula molecular o verdadera del compuesto. Entonces, una fórmula empírica es una fórmula parcial de la molécula y los índices indican la proporción de los átomos de cada elemento en una molécula. Pero recuerden algo, una fórmula empírica no es una fórmula verdadera del compuesto. Fórmulas estructurales o semidesarrolladas. Por ejemplo, tenemos butano, ¿verdad? Ya no de manera molecular ni empírica, sino de manera semidesarrollada. Como ustedes ven, la estructura no está totalmente desarrollada. Una fórmula semidesarrollada es una de las fórmulas más usadas en química orgánica, en la cual no se representan los enlaces carbono-hidrógeno, solo lo de los carbono-carbono. Este tipo de fórmula es la más común dentro de la química orgánica. Por lo general no se recomienda el uso de fórmulas moleculares para representar a los compuestos orgánicos por la propiedad de isomería. Fórmulas desarrolladas, como su nombre lo indica, a diferencia de las anteriores que son semidesarrolladas, estas están totalmente desarrolladas. Aquí se puede observar ya el tipo de enlace que hay entre carbono-carbono y carbono-hidrógeno. Este tipo de fórmulas se escriben abriendo los átomos componentes de la fórmula a fin de que se vea con mayor claridad la tetravalencia del carbono. Observen entonces ustedes la diferencia entre las fórmulas semidesarrolladas, que no están los átomos de hidrógeno y carbono no están abiertos totalmente, sino de manera parcial, mientras que las fórmulas desarrolladas están abiertos totalmente y podemos observar la relación que hay entre carbono e hidrógeno y carbono-carbono. Fórmulas estructurales condensada o agrupada. Fíjense ustedes, aquí utilizamos ¿qué cosa? A diferencia de la semidesarrollada o desarrollada, utilizamos paréntesis. Por eso se llama condensada o agrupada. ¿Por qué se utilizan este tipo de fórmulas en la química orgánica? Porque los compuestos orgánicos presentan estructuras complejas que tienen cualquier cantidad de átomos que lo forman y por lo tanto es recomendable, para no escribir toda la estructura, condensarlo o agruparlo. Este 2 que está fuera del paréntesis multiplica todo lo que está dentro del paréntesis, lo cual me indica que hay 2 átomos de carbono y 4 de hidrógeno. Este tipo de fórmulas se escriben en forma simple, uniendo los átomos y encerrándolos en paréntesis. Fórmulas electrónicas o de Lewis. Este tipo de fórmulas sirven para representar los electrones de valencia por medio de puntos o asteriscos. Observamos metano, su estructura electrónica, con los electrones del último nivel de energía representados por puntos, y nos está indicando o podemos observar el tipo de enlace que se forma entre carbono e hidrógeno. Otro ejemplo, etano. Observen 2 átomos de carbono unidos por un simple enlace y unidos cada átomo de carbono a 3 átomos de hidrógeno también por simple enlace. Las fórmulas electrónicas de Lewis es una representación estructural de una molécula cuando se utilizan puntos para mostrar electrones
para mostrar los electrones que se encuentran alrededor del átomo. La fórmula estructural de esqueleto es una fórmula o un tipo de fórmula específica de la química orgánica, donde se representan por medio de líneas a las estructuras de diferentes compuestos orgánicos. Observemos los siguientes ejemplos. El butano, su fórmula semidesarrollada, su fórmula esqueleto. Observen. 1, 2, 3, 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. Cada punto y el vértice me indica que hay átomos de carbono. Aquí hay un carbono, 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 butano. Las líneas representan los enlaces simples. Pentano, penta 5. Fórmula semidesarrollada, fórmula de esqueleto. Lo que hemos hecho en la fórmula de esqueleto es representar a los enlaces y a la unión de carbono y carbono con líneas. Y en cada inicio y en cada vértice vamos a encontrar átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5. El pentano tiene 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Por lo tanto, su estructura de esqueleto es la que nosotros estamos observando. En las fórmulas estructurales de esqueleto, las líneas representan los enlaces simple, doble o triple, dependiendo de la estructura. Y se supone que en las puntas de la línea van átomos de carbono e hidrógeno. Entonces, la fórmula estructural de esqueleto es propia de la química orgánica. En resumen, hemos revisado diversas formas de representar a los compuestos orgánicos mediante fórmulas moleculares, empíricas, semidesarrolladas, desarrolladas, de Lewis y de esqueleto. Cada una tiene sus propias características. Gracias, señores estudiantes. Si tienen alguna novedad o alguna pregunta, por favor, envíela a mi correo electrónico para poderlo ayudar. Que tengan buen día.